Hola, buenas. Em, Estos son mis libros del mes de abril, los que me he leído este mes. Y bueno, pues aún me queda uno por terminar, pero como mañana, o sea, como me cojo un tren, no voy a poder hacer el vídeo de este mes en otro momento. Así que bueno, pues voy a re- em, hablar un poquito por encima de todos ellos. Han habido muy buenas lecturas y no tan buenas este mes. Ah, hostia, me olvidaba del peor de todos. Voy a empezar por ese. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, no. Aquí. La encontré. El peor libro que he leído este año, como no puede ser de otra manera, tenía que ser de Hemingway. Estamos hablando de The Sun Also Rises. Por supuesto, Hemingway escribió buenos libros. Tengo un vago recuerdo en mi adolescencia de haber leído Adiós a las armas y me gustó. Y bueno, tengo un recuerdo bastante vivido de El viejo y el mar, ¿le llamáis? The Old Man and the Sea, sí, El viejo y el mar. El viejo y el mar es un libro increíble, creo que por el momento creo que es el único buen libro que escribió Hemingway aparte de Adiós a las armas, el único libro corto que he leído que ha sido bueno. Pero por lo general todo lo demás que ha escrito ha sido una constante decepción tras otra. Y este libro es un desafío a, a, a cómo de malo puede ser un libro. O sea, no hay nada bueno en este libro. Está la primera frase muy, que inspira un poco el libro. El final, que, bueno, por lo menos sientes que no estás perdiendo al 100% tu tiempo. Y luego hay un momento en el medio donde están hablando de irse a Latinoamérica y no sé qué, y la mujer de un pavo. Es que es tan malo, es tan fácil de olvidar. Es un libro, o sea, la verdad que yo no recomiendo leer a Hemingway. Si alguien va a leer a Hemingway, que lea El viejo y el mar, es un buen libro. No tiene nada que ver con Moby Dick, no entiendo la gente que dice eso. O sea, estamos hablando de dos niveles, o sea, totalmente diferentes. Quien le diera a Hemingway escribir algo como Moby Dick. Pero El viejo y el mar es un buen libro. Y es un libro legítimamente amado por muchos. Y bueno, el Adiós a las armas. Hace demasiado tiempo que lo he leído, pero recuerdo que me gustó con mi mentalidad de cerebro de guisante adolescente. Pero bueno, eso, que no estoy en contra de esos dos. Pero desde luego este libro, si a alguien le parece este libro bueno, que por favor que me explique. O sea, que me explique qué hay de bueno en este libro. Porque no es solo que sea, en plan, es como un diario de viaje, pero es que mal hecho. Es que yo tengo diarios de viaje, o sea, hay diarios, tú puedes hacer un diario, o sea, yo he visto diarios de viaje que fueron escritos por chavales que ni siquiera habían pensado en un principio que eso iba a ser leído por nadie, es decir, que eran totalmente solipsistas, no sé cómo se dice eso en español, solípticos, aislados, estaban totalmente aislados y eran totalmente introspectivos y de una narrativa que supuestamente no estaba hecha para ser entendida por nadie y seguían siendo más disfrutables, porque esto una constante narración de eventos totalmente triviales, pero no con una trivialidad en el sentido de Chekhov, que a través de ella pues llegas como te das cuenta de la relevancia de esos momentos. No, una trivialidad ya es simplemente trivial, en plan, nada. No hay, no hay nada bueno en este libro. En plan, lo siento, pero Hemingway, muy mal Hemingway. Mira aquí. Vaya, este libro podría decirse que es el libro que más me ha influenciado en prácticamente toda mi vida, sin haberlo leído hasta ahora. Porque cuando yo era adolescente me aficioné mucho a la poesía y no tenía ningún libro de Whitman al alcance, pero bueno, a través del Club de los Poetas Muertos, la película, conocí su nombre y empecé a buscarlo en internet y me leí algunos de sus poemas, me leí el Song of Myself, canto a mí mismo, y luego pues había una playlist en YouTube de todos los poemas de él leídos en alto por un performer muy bueno y me los escuchaba en bucle todas las noches. O sea que en español me sé prácticamente todos sus poemas.
Me encantan. Mis dos poemas favoritos, bueno, obviamente Song Myself es uno de los mejores, pero otro poema que me encantó, que recomiendo y es más cortito, es Who Learns My Lessons Complete. A quien aprenda mis lecciones por completo. No lo voy a leer porque está en inglés, pero recomiendo mucho ese. Y en general es un buen libro para leer, se lee en nada de tiempo. Al ser poesía, es como... Bueno, poesía, en plan, sí, esto es poesía. Al ser poesía, es como si puedes leerte esto en media hora o en 3 días, depende de cuántas veces quieres leer cada poema. Pero yo diría que en una tarde esto se puede leer entero y se puede decir después de esa tarde que conoces a Whitman. Así que lo recomiendo muchísimo. A nivel literatura estadounidense es uno de los libros más relevantes que hay. La leyenda del santo bebedor. Este lo leí por recomendación del canal de Trotalibros, si no me equivoco. Y a él le gustó. A ver, a mí no me parece mal el libro. Es una fábula, como le quieras llamar, tiene un nombre, en plan, el tipo de fábulas estas como las que hacía Tolstoy como intentando transmitirte una lección moral. Yo tengo mucho cuidado con ese tipo de textos porque por lo general suelen estar tan sometidos a las ideas que el escritor quiere transmitir que él pierde su cualidad literaria. No creo que sea el caso, creo que es un buen texto, en plan, no es una pérdida de tiempo, así, a mí me parece entretenido, pero es algo anecdótico, en plan, igual si yo hubiera tenido problemas con el alcohol o algo así, como algunos de mis familiares, pues me encontraría mucho más identificado con él. Al fin y al cabo esto es la idea de, bueno, pues un pavo que se encuentra un tío en un puente, él está sin techo, no tiene un duro, y el tío le dice todo dinero a cambio de que se lo devuelvas a la Santa Teresa en la iglesia de no sé dónde, ahí en París. Hace tiempo que me lo leí tampoco, esto es así, una reseña de andar por casa. Bueno, pues todo el punto es que el tío dice, yo soy hombre de honor, yo te voy a devolver el dinero, se lo voy a dar a la Santa Teresa esa en cuanto lo tenga. Aunque sea pobre y no tenga un duro, cuando caiga dinero en mis manos, tarde lo que tarde te lo llevo. Y el resto del libro es el tío siendo pues un torpe tremendo, incapaz de devolver el dinero, y siempre hay algún tipo de contingencia que no le permite llevar el dinero a la Santa. A la mayor parte de las veces la contingencia tiene que ver con beber alcohol. Eso es todo. Eso, anecdótico. Quiero decir, esto se lee en nada de tiempo. Son 99 páginas, pero así. Muy bonitas las ilustraciones, muy bonita esta edición. Punto final, en plan... Eso, si tú, por ahora de los que he comentado, recomiendo mucho Leaves of Grass. No hace falta leer ese libro entero. Yo con leer Song of Myself creo que ya tienes una idea de Walt Whitman. Si te gusta, sigue leyendo. No te va a cambiar la vida. A menos que seas la clase de persona a la que le cambie la vida eso. A mí de adolescente, vamos, o sea, increíble. Walt Whitman era mi poeta favorito. Pero bueno, en plan, ahora es leerlo por nostalgia y por la relevancia que tiene en la literatura americana, no por otro motivo. Quería ir como encrechendo, pero es que ahora los que quedan son todos muy buenos. Así que voy a ir a los dos tochos, me los quito de encima. Estos dos los comento juntos porque, bueno, pues los leí un poco en la misma etapa. Son dos bichos. Este me lo he leído en un read-along de un booktuber inglés que se llama Steve Donoghue. Senate and People of Rome, básicamente. Es una historia de Roma, bastante poco ortodoxa. No lo recomiendo para empezar. Esta es mi primera historia popular de Roma que me he leído y me costó seguirla. Está bien escrito, es súper simple, se disfruta, lo entiendas o no lo entiendas. Tiene millones de puntos guapísimos, en plan, cuando habla de Aníbal, por ejemplo, es una parte que me encanta, cuando habla de cómo se introdujo la libertad generalizada en todos los ciudadanos de Roma.
pero como eso en realidad significaba un nuevo tipo de esclavitud, eh, la expansión del latín, eh, o sea, me encanta este libro y realmente demuestra lo que promete en el prólogo, que es explicarte por qué es tan relevante seguir en conversación con las civilizaciones antiguas y en concreto con la más importante de todas de ellas para lo que es el, el mundo anglosajón europeo, eh, que es Roma. Roma es... Ganaron. Roma ganaron como los cristianos ganaron la batalla cultural de la Edad Media y la Edad Antigua. Así que lo recomiendo muchísimo, pero yo tal vez recomendaría primero antes leerse este. Por supuesto, no es necesario. Si alguien está interesado solo en Roma, este libro es maravilloso. Yo lo disfruto muchísimo, pero sí que me costaba el seguir un poco el hilo, también porque lo estaba leyendo en el trabajo, a escondidas, y eso pues me desconcentraba un poco. Por otro lado tenemos Egipto, Grecia y Roma, de Charles Freeman. Eso es Mary Beard. Este es Charles Freeman, Egipto, Grecia y Roma. También es una recomendación de un booktuber anglosajón, es Michael K. Bauham. Y este libro, pues a ver, yo en principio quería leer sobre todo de Roma, porque de Grecia ya he leído bastante, y de Egipto estaba un poco obsesionado cuando era pequeño, en plan, un poco no, muy obsesionado cuando era pequeño, yo quería ser egiptólogo. Pero realmente la estaba leyendo por la parte de Roma para enlazar un poco con eso. Al final me quedé en la parte de Egipto, o sea, obsesionados. O sea, de hecho, veis que tengo la mayor parte de las páginas dobladas que tengo están en la primera parte. Porque o sea, me empecé a acordar de cosas que leía cuando era pequeño y las empecé a entender más y me encantó. Por supuesto, yo les recomiendo el libro por completo, porque lo que tiene de maravilloso este libro es que te muestra no solo las civilizaciones de manera individual, por supuesto, son miles de años de historia, de manera muy superficial, pero bueno, va una por una, pero también sus enlaces, cómo unas conectan con las otras y cómo eso le da más sentido a la narrativa común de las civilizaciones antiguas y cómo nos influenciaron y cómo se influenciaron entre sí. Y cómo todo viene de algo anterior. En plan, no. Egipto no es ya Egipto, ¿sabes? Incluso Egipto tiene un número de influencias y, y, y Egipto se encuentra en Grecia y Grecia se encuentra en Roma. Y nosotros, nuestra civilización, el mundo global que conocemos ahora hoy en día, también es simplemente pues una herencia, o sea, tiene una herencia de estas tres civilizaciones y por lo tanto de cada una de ellas en particular. Por lo tanto es un libro súper interesante, mucho peor escrito que este, en el sentido de que esto es una experiencia literaria. Este libro se puede leer por puro disfrute aunque no te interese Roma. Tiene reflexiones, tiene momentos poéticos. Este libro es muy bueno para leer. Este libro es más informativo. Está bien escrito, no está mal escrito, pero es más informativo y por lo tanto cuesta un poco más leerlo. Pero bueno, en plan, nada que... O sea, si tienes un mínimo... Este libro yo no lo recomendaría como libro en sí, lo recomiendo como libro para alguien que esté interesado en estos temas. Pero si estás interesado en estos temas, desde luego, te va a encantar. Vale. Ahora ya, estos libros no tienen un orden particular. Creo que voy a dejar el más reciente para el final, el que me estoy terminando de leer hoy. Pero bueno, el que me estoy terminando de leer hoy no voy a leerlo. No voy a hablar de él, hablaré de él el mes que viene. Pero bueno, estos todos son todos muy buenos libros. Entonces ya como están así en la pila, pues ya los voy leyendo, los voy sacando. Narrativa de la vida de Frederick Douglass. Es un libro increíble. Es la historia de un esclavo afroamericano mestizo que creció en las plantaciones del sur de Estados Unidos, cuando en el sur de Estados Unidos la esclavitud aún estaba generalizada. En un punto, hay un punto crucial en esta historia, en la cual después de mucho tiempo de violencia, separado de su madre y tal, un esclavista le dice
que no debe... Bueno, una chica le está enseñando a leer y el esclavista, el dueño, el marido de la mujer, le dice: no es bueno para un esclavo aprender a leer. Cualquier negro que se le enseñe a leer se convertirá en un mal esclavo automáticamente. Y él escucha eso, y al escuchar eso dice: pues ahora ya no hay quien me pare, básicamente. O sea, esto es una historia real, es increíble, hay memorias que tienen, están muy romantizadas, tienen dudas históricas, algunas incluso se han falseado. Este no es el caso. Esta es la más relevante, la mejor y la más y una que es también totalmente cierta. Esta historia ocurrió y Frederick Douglass era, pues eso, inevitable. Era inevitable, y sobre todo una vez descubrió una puerta, una salida de ese mundo. Entonces durante toda su vida ves esta persona increíblemente inteligente, increíblemente libre dentro de su cautiverio, luchando contra una serie de instituciones que lo mantienen bajo el yugo de sus propios prejuicios y cómo lo quieren evitar que aprenda a leer y que aprenda a escribir. Pero una vez que él sabe que eso es una salida, no sabe por qué, no tiene ni idea, pero escuchó ese comentario y le valió para hacer todo lo posible para aprender a leer y escribir. Y a través de aprender a leer y escribir se convirtió en una persona tan culta que más tarde en su vida la gente que lo escuchaba hablar no le creía que había sido nunca un esclavo, porque parecía un aristócrata al hablar. Me pareció una historia preciosa, que a través de ese camino del héroe, de enseñarse a uno mismo, se convierte en una historia que cualquiera se puede identificar. Bueno, cualquiera no, pero bueno, muchísima más gente se puede identificar con ella, en lugar de simplemente una tragedia o una épica de un esclavo. Sino esto es una persona queriendo conocer el mundo y moverse por él libremente. Tiene un final más dulce que agrio, aunque al principio sea bastante agrio. Se disfruta muchísimo, se lee rapidísimo, son 90 páginas también, o 100 páginas. Y me encantó. Este libro, yo he llorado con este libro, me ha encantado. O sea, recomiendo muchísimo este libro. De todos los que he comentado hasta ahora es el que más recomiendo con muchísima diferencia. Y desde luego, esto es un libro que incluso debería de ser, o sea, yo no sé si este libro se enseña en escuelas que no sean americanas. En Estados Unidos sé que sí que se enseña, pero yo creo que este es uno de estos libros que todo el mundo debería leer. Fernando Melchor, de Temporada de Huracanes, es otro libro que recomiendo muchísimo. También me llegó por una recomendación de Trotalibros hace unos años y lo he tenido ahí en mi lista desde siempre. Es un libro crudo, duro, muy abrupto, no tiene párrafos, es todo... Me recordó un poco a Mrs. Dalloway, que también lo tengo aquí, no me debo olvidar. Mrs. Dalloway es el que tengo pendiente, así que mira, al final sí que voy a tener que hablar de él. Pero bueno, Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, un libro increíble. Aquí detrás dice que se parece a 2666 de Bolaño o a Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Mira, Sam Sachs tiene muy buena fama como crítico, en plan, supuestamente es muy buen crítico literario. Yo he tenido el placer de leer algunas de sus críticas de otros libros y estoy de acuerdo, pero este comentario no tiene sentido. Esto no tiene nada que ver con ninguno de esos libros. Creo que es uno de estos así. Los blurs detrás de los libros normalmente suelen ser más que nada para atraer la atención de cuatro pavos que van a comprar el libro por relacionarlo con otros libros que supuestamente tienen que gustarles, más que porque realmente ese comentario no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, el libro en sí, duro, tiene pues, escenas muy explícitas, sexuales, de violencia, de todo.
Todo ocurre en torno a una bruja que, bueno, ya pondré el link del canal de Trotalibros con esta reseña porque es muy buena y no hace falta otra. Pero básicamente es un gran libro. Y no va, o sea, va de un crimen, en torno a un crimen, el asesinato de una bruja que parece ser transgénero. Bueno, también lo reseñó Ernesto Castro, así que igual pongo su canal también. Que parece ser transgénero, pero bueno, travesti, transgénero, no sé, es un poco así como ambiguo. Pero pero digamos que ese es una de los subtextos de la narrativa. Es toda la sexualidad de los personajes, en todos los sentidos. Y luego, bueno, porque aparte de eso, pues a través de los personajes y a través de esta investigación, ese asesinato, pues conoces un poco esa sociedad llena de superstición, de prejuicios, de violencia, de secretos. El crimen en sí es lo menos relevante. Es lo menos relevante. Es un libro que se relee rápido, se siente como si te lo estuvieran vomitando en la cara y en todos los sentidos también. O sea, este libro está vomitado. Para bien y para mal. Cuando un libro está vomitado de esta manera, su prosa tiene unos límites. O sea, lo comparé antes con Mrs. Dalloway, no tiene el nivel literario de Mrs. Dalloway, pero la historia en sí te atrapa. Lo que es la historia sí que tiene un nivelazo y es buenísimo. A mí me encantó y eso. Pero era un libro que realmente no le recomiendo a gente que tenga el estómago fino o refinado, o como le quieras llamar, sensible. Este seguramente es el mejor libro que he leído. Sí, este seguramente es el mejor libro que he leído esta temporada. Primero leí en la edición de 1931, ya habrá quien sepa a qué me refiero con decir eso, y luego en la edición previa porque me di cuenta de que la otra estaba editada, demasiado editada, y tenía sus puntos negativos el hecho de que esté tan editada. Hay una reseña increíble de No Solo Clásicos, el canal de YouTube, y la pondré también en la descripción. Y nada, bueno, pues estoy hablando de Frankenstein. Esta es la primera edición en la que me lo leí, la de 1831. Y luego pues me encontré esta, que era preciosa y tenía que pillármela. Pero era tan bonita que me daba miedo romperlo, entonces le pedí a una amiga otra edición para, para leerlo en esa y quedármelo como para leerlo más adelante, porque quiero que me dure. Esta edición es demasiado bonita, mira, por favor. Y tiene además ilustraciones, hay relieve, o sea, está todo como pintado, encima no sé si se nota el relieve, pero es una barbaridad de bonito. Es el libro más bonito que tengo ahora mismo, creo. Bueno, Frankenstein. Frankenstein es increíble. Es la primera novela de ciencia ficción que se ha hecho. Creo que también Cumbres Victorianas o Victorian Classics o Victorian Spirit. Victorian Spirit es otro canal de YouTube que tiene una reseña. Yo pues aquí lo que hago es recomendar muy por encima, entonces no me voy a poner aquí a perder el tiempo hablando de este libro, pero Frankenstein es una historia buenísima. Frankenstein es el científico que se ve atrapado en una búsqueda de conocimiento, de querer conquistar la naturaleza, en esa pulsión bastante imperialista, capitalista, como le quieras llamar, de querer dominarlo todo y combatir a la muerte. Y a través de, bueno, pues en un experimento que no sabemos exactamente qué conlleva, pero que tiene como partes fundamentales de su creación cosas sacadas de un cementerio, cuerpos y electricidad, pues nace el monstruo al que no se le da nombre, pero que es el personaje más humano, más vivo, más real, más sensible, más profundo de este libro y de la literatura, uno de los más profundos de la literatura, de los más interesantes. Entiendo perfectamente por qué todo el mundo se pone del lado del monstruo.
Yo me había leído este libro, no me había gustado de adolescente porque me lo dieron en una lección, en una de estas versiones acortadas en inglés. Y un libro así no requiere... Yo entiendo que, pues bueno, está bien simplificar a veces, pero este no es uno de esos libros. O sea, este libro, o sea, tiene que leerse como tiene que leerse, porque si no le haces a la gente pensar que es un libro de mierda, que es lo que yo pensaba durante toda mi vida, en plan, vale, sí, un monstruo tal, entiendo que era muy original, pero no es un buen libro. Pero luego, ahora me lo leo de verdad, me estoy leyendo el libro, que el verdadero libro es, es buenísimo. Y también tienes eso, tienes... Me recordó, o sea, tiene una parte en la que el monstruo pues tiene que aprender el lenguaje, ¿sabes? Y espía a una familia y entra en contacto con ellos. Y me recordó un poco al... porque me acaba de leer la vida de Frederick Douglass y pues tienes esa parte de cómo el monstruo intenta aprender, pues eso, enseñarse a sí mismo. Está en una soledad absoluta, sumido también en una opresión diferente, pero digamos que hay unas líneas, o sea, hay una paralela ahí de narrativa que me gusta, que también el mes pasado me la encontré con Salinger en un libro infinitamente inferior, em, pero, pero que aquí está muy logrado, o sea, esto es un libro maravilloso. Em, pero en la versión anterior, en la de 1814-18, no me acuerdo. Básicamente la primera y la segunda edición. Porque ahí eh, tienes lo que el libro fue, que fue un arrebato de inspiración de una niña que tiene una mente demasiado dramática y intensa, y viéndose rodeada de personajes como Percy Shelley y Byron y el fisioterapeuta este, que siempre me olvido el nombre, porque como ella no le da crédito, pues ya me olvido. Eh, pero, pero bueno, eso, que, que pues una serie de noches en un verano en el cual hubo un volcán en erupción, lo cual hizo que todo el verano estuviera lloviendo y tuvieron que estar encerrados. Y Lord Byron, el poeta, fue mi poeta favorito durante un tiempo, pues propuso un juego de quién se podía inventar la historia de terror más terrorífica. Y ella no era capaz. Y una noche, entre... el- o sea, un flash le vino la historia. Y empezó a escribirla. Estoy seguro de que tuvo mucha ayuda, porque estaba rodeada de escritores buenísimos. Entonces, obviamente, este libro estoy seguro de que has recibido pues asistencia. Porque, o sea, es demasiado bueno. Pero o sea, es increíble, y es increíble que una persona de su edad fuera capaz de desarrollar algo así en su tiempo, en esa época. Eh, Inimitable, inevitable, incomparable. Un libro de esos de... Te lo lees y automáticamente entra a tu top 20 de mejores libros. Y ya, eso es todo. Este me lo he estado leyendo por la recomendación de Cumbres Clásicas. También pondré el enlace en la descripción. Eh, a mí no me ha gustado tanto como a ella. Me parece un libro muy bueno. Tolstoy... Creo que me parece que es el último libro bueno de Tolstoy, porque le estaba echando un ojo a los libros que tiene. No me he leído ninguno de los libros que escribió antes, porque no he podido, porque los he empezado y me he dado cuenta de lo que era, que es Tolstoy en su complejo de profeta, volviéndose un moralista en lugar de un escritor. Pero este no es el caso. Este es la última buena novela que Tolstoy escribió, en mi opinión, y una gran novela. Eh, yo no... entiendo que hay personas que les afecta mucho más, y incluso conozco personas que pues han tenido este libro, o sea, ya sabía bastante acerca de él antes de leérmelo, porque está constantemente referenciado en otros libros, especialmente en libros que tienen que ver con filosofía o que tienen este toque de no ficción así, eh, de consejos, ¿sabes? En plan, como así un poco no adultista, pero en el rollo de Osho, ¿sabes? En plan de escúchame, yo te voy a enseñar el camino. Em, yo nunca he necesitado que nadie me enseñe el camino. Yo nunca me he encontrado ni me encontraré en la situación en la que él se encontró.
Ivan Illich es un personaje que ha desperdiciado su vida y en el lecho de muerte pues está atormentado. Y ese tormento y esa irrelevancia, esa vida, es sobre lo que reflexiona. Entonces es un libro que si te lo lees al final de tu vida y compartes ese error, pues es un libro tormentoso. Y si no estás viviendo la vida que quieres vivir y te lo lees, pues seguramente te la cambie. Yo conozco gente que, pues, bueno, conozco a una persona en concreto que dice que le ha cambiado la vida. Yo hace un año tuve un susto de doctores que me dijeron que tenía una enfermedad terminal, que luego resultó ser un nada, pero me hicieron esperar meses. Y en esos meses yo no tenía ningún tipo de arrepentimiento. Yo he vivido la mejor vida que se puede vivir con la cantidad de años que he vivido. He cometido los errores justos y necesarios. Y por lo tanto, para mí leer este libro es simplemente ver con tristeza el error que la mayor parte de la gente de mi entorno y del mundo comete. En plan, la mayor parte de la gente vive vidas de las cuales se arrepentirán cuando lleguen al final de ellas. Pero no es mi caso. Y no tengo ningún tipo de reparo en decirlo. En plan, no he conocido nunca a nadie de mi edad que haya vivido una vida como la que yo he vivido. Y a quien le parezca, y a quien no le parezca arrogancia, vale, en plan, está bien, o sea, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero el caso es que este libro no me toca de la manera tan directa que le puede tocar a otras personas. Me toca en el sentido de ver a otra gente en el mundo que vive de esta manera y que morirá de esta manera. Pero lo cierto es que las personas que de verdad me importan son personas que de una manera u otra viven sus propias vidas activamente, no dejan que la vida sea vivida por ellos y se atrapan en diferentes ruedas de hámster. Así que es un libro bueno, es un libro para reflexionar, muy cortito, esta edición es maravillosa, la reseña de Cumbres Clásicas es genial también. Pero bueno, que Tolstoy es como que siempre está intentando dar consejos que no me hacen falta. Por eso a mí personalmente no me... Por el momento no, o sea, tengo que leer Guerra y Paz, tengo que leer otra más de Tolstoy, pero por el momento yo cada vez que leo a Tolstoy es como, eres un gran escritor, disfruto leyéndote, pero te veo muy dedicado a dar lecciones que a mí personalmente no, o sea, igual me habrían venido bien hace, no sé, cuando era un adolescente, pero que no son necesarias. Estoy seguro que en su momento este libro pues tenía mucho más impacto, pero y, bueno, creo que se merece la etiqueta de clásico y todo eso. Simplemente eso, que pues yo por el momento no conecto tanto con Tolstoy. Que eso no quiere decir que... O sea, yo considero que Tolstoy es el mejor escritor de ficción que he leído. Pues una cosa quita la otra. Este libro es uno de los mejores libros que he leído. Ana Karenina es uno de los mejores libros que he leído. Pero porque separo, o sea, la calidad objetiva del libro de mi impresión subjetiva, que es que eso, a mí de vez en cuando, o sea, a mí me gusta también que el libro me aporte algo nuevo, si puede ser. Y me aporta nuevo en el sentido de que me aporta algo bueno, una nueva serie o así, pero digamos que no reajusta mi mundo interno. Todo está bien y en armonía en ese sentido. De todas formas, es un libro que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Es una lectura muy, muy buena y nunca está mal reflexionar sobre esto. Al 99% de la gente, este libro seguramente le impacte mucho. Y por último, yo no entiendo por qué un libro tan bueno me ha costado tanto. Bueno, lo entiendo, lo he estado pensando. Y me ha pasado, he sido derrotado por libros 3 veces. Con el Peregrine de J.A. Baker, la Ilíada de Homero y ahora Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y las 3 veces no tenía nada que ver con el libro, porque los 3 libros eran buenísimos. Y los he leído al final, o sea, los he terminado. Los 3 eran buenísimos. Pero... el problema es que me he dado cuenta de que para mí personalmente la receta a un desastre literario, a no ser capaz de terminar un libro, es estar haciendo algún tipo de reto en el mundo.
Por ejemplo, con la Ilíada estaba haciendo escalada en Eslovenia, haciendo la vía ferrata, y se me hizo imposible leer la Ilíada. Se me hizo imposible. Leí un ensayo de Spinoza porque era muy corto, pero luego todos los demás libros que había llevado conmigo para esa caminata no fui capaz de leerlos. En Yorkshire estaba también haciendo estaba en un camping haciendo una ruta y bueno, había lluvia, hacía mucho frío, estaba fatal y le quería leer ese libro allí porque era el clima en el cual el libro fue escrito, el lugar en el cual el libro fue escrito, sobre una historia buenísima. Pero, de nuevo, estaba tan en el mundo, tan atrapado en mis situaciones y en mis propias en mis propios problemas o lo que sea, no problemas en plan, sino simplemente en mi propia aventura, que no era capaz de meterme en el libro. Y Mrs. Dalloway me lo llevé a un viaje en velero en el cual pues estaba pues, un poco aprendiendo para ser patrón de día y me pasé pues una semana fuera en el mar y en el mar trabajando todo el día. Me puse un poco enfermo también, como se notará en mi voz, y iba leyendo Mrs. Dalloway y era como cada página individualmente la estaba disfrutando muchísimo porque el libro está escrito increíblemente bien, pero me perdía en la narrativa, no era capaz de ser, o sea, no sabía lo que estaba pasando. Así que bueno, pues llegando a la mitad del libro dije, voy a volver a empezar, lo que significa que no me lo he podido terminar aún. Pero de todas formas lo recomiendo muchísimo ya, porque es que es increíble. O sea, el libro está muy bien escrito. El libro es, o sea, a nivel de cómo está escrito. Antes dije que Tolstoy es el mejor escritor que conozco de ficción. De no ficción, seguramente es Virginia Woolf. Y de ficción también está cerca. Pero aparte Virginia Woolf o sea, para mí es una maravilla. Es una maravilla leerla. Incluso cuando no conoces la historia, cuando no te estás enterando de lo que está pasando. Así que voy a tener que volver a empezarlo. Y ya, bueno, pues hablaré de él de nuevo el mes que viene. Eso es todo. Y nada, tenga un buen día.